y empiezo a compartir la pantalla. Vamos a trabajar en dos aspectos fundamentales grabados que les queda a ustedes para consultar cada vez que tengan dudas en en la elaboración del proyecto que les va a quedar como tarea. Entonces vamos a empezar a hacer un repaso a lo que es, ok, vamos a hablar de lo que es hoy día la innovación y todo lo que implica las tendencias, la investigación actual con el uso de todas las tecnologías, los tipos de texto, toda esa cosa. Eso lo necesitan ustedes manejar eh, porque la formación para la producción textual, ustedes ya la traen, ustedes ya vienen de un pregrado, vienen de una especialización, de una maestría, o sea, tienen una formación que aquí lo que están haciendo es completar. Para ustedes elaborar su investigación doctoral, importante. Tienen que salir de esa zona de confort que traen de maestría, donde lo que hacían era elaborar unas situaciones didácticas o unas estrategias pedagógicas que las ponían a funcionar con estudiantes, o sea, una investigación práctica. Aquí ustedes van a trabajar en investigación teórica. No van a hacer nada práctico. Por lo tanto, para escribir ustedes tienen que sentarse, pues la escritura, como les decía en un momento, va del cerebro al texto. O sea, uno puede leer en el bus, puede leer en cualquier lado, porque va del texto al cerebro, pero para escribir va es lo contrario, es del cerebro al texto. Porque la escritura no es copia, no es dictado. Cuando yo copio algo de la IA y me la traigo y lo pongo ahí y lo dejo igual, ahí no hay escritura, eso es copia. Cuando traigo una cita textual de un material que es necesario traerla, la copio, eso es una copia. Pero cuando hago el análisis de esa cita textual, hago y la integro al objeto de estudio, ahí estoy produciendo escritura. Y para eso tengo que estar sentado, tengo que estar este, bien organizado, porque además todo este proceso de escritura académica les va a permitir a ustedes publicar sus trabajos en revistas indexadas o de acceso abierto, asistir a conferencias, congresos, encuentros, algo que ya les había asomado. Y para todo ello, ustedes tienen que buscar la colaboración de expertos, perdón, en las diferentes disciplinas de cada uno de ustedes, en los diferentes objetos de estudio. ¿Por qué? Porque cuando uno, como estudiante de doctorado, empieza una investigación, que ya hoy ya tienen casi todos un objeto de estudio, entonces ahí requiere de ayuda. Obviamente hay que leer mucho, hay que revisar antecedentes, trabajos que se han desarrollado previamente para ver cómo esos investigadores elaboraron esos estudios. Hay que leer artículos, ciertamente, pero también uno tiene que consultar expertos. Hay experiencias muy bonitas de mis estudiantes que consultan expertos de Cuba, expertos de México, de España. Esos son personas que son doctores generalmente, que les gusta colaborar. Algunos les contestan, bueno, no tengo tiempo para ayudarla, pero le recomienda un libro, le recomienda un artículo, etcétera, ¿no? Y algunos también buscan colaboración de expertos, tanto en Venezuela como en Colombia. Son doctores que manejan la temática. Incluso algunos expertos no son doctores, pero manejan muy bien, por ejemplo, la matemática. Entonces, eso es fundamental en este proceso de producción textual. Recording in progress. Tengo un micrófono abierto, por favor.
Por favor, cierra el micrófono porque si no, esto nos queda mala la grabación. Para el uso de profe Marta Lucía, ¿tiene abierto un micrófono, por favor? Eja, entonces, para esa producción textual, hoy día existe muchísima tecnología. No es la misma cuando yo hice el doctorado y trabajamos en que ahora, donde existe tanta tecnología, que así como los puede ayudar a ustedes, también los puede eh, les puede crear problemas, porque eh, aun cuando existe, por ejemplo, gestores como Sotero, Mendeley, plataforma de análisis de datos, la inteligencia artificial que pareciera que le elabora todo, pero eso hay que tener muchísimo cuidado. Y hoy voy a explicar, tanto ahorita como luego en las otras láminas ya relacionadas con el proyecto, el mal uso de la inteligencia artificial o lo que hace la inteligencia artificial que a uno le parece que está bien. Entonces, em, la inteligencia artificial, para hablar de uno de de una de las herramientas tecnológicas que más está, digamos, en boga hoy día, sí, le da mucha información, pero primero hay que saber pedirle esa información. Segundo, no todo lo que da la inteligencia artificial está correctamente o está de manera correcta. Se requiere que cuando se use la inteligencia artificial, en el caso de la investigación, buscar el autor que está utilizando la inteligencia artificial para esa cita. Uno pudiera decir, ah, no, pero la misma inteligencia artificial me lo da. No, a veces la inteligencia artificial le da una idea y si le pide el autor, le da un autor que nada tiene que ver con esa idea. Por eso la lectura de artículos, por eso, sí, la lectura de artículos y las citas de artículos, de revistas, de libros, deben ser reales, porque si nos apegamos a la inteligencia artificial, pues caemos en el riesgo de que lo que se estamos escribiendo no es lo correcto. También podemos utilizar blog, videos, podcasts, presentaciones en conferencias virtuales o físicas, utilizar los correctores textuales. Hoy día casi todas las computadoras traen esos correctores que le ayuda a uno muchísimo eh, a organizar lo que es la sintaxis y todo lo que son los elementos de puntuación, la gramática, etcétera, ¿no? Entonces, por ejemplo, pero en el uso también de los correctores textuales hay que tener cuidado, porque hay palabras que la inteligencia artificial, por ejemplo, no les coloca el acento perdón, que el corrector textual no les coloca el acento y, y lo lleva. Entonces hay que tener cuidado con todo este uso de la tecnología. Hoy día, pues en inteligencia artificial, ustedes saben que existe cualquier cantidad de inteligencia artificiales. Las más comunes son, la más común de todas es ChatGPT. Este, pero vuelvo a lo anterior, es necesario saber utilizar. Aquí vemos en un ejemplo hecho por ustedes el uso de la inteligencia artificial, ¿sí? Entonces, el tema identidad y autoestima lo más seguro es que el estudiante le pidió a la inteligencia artificial algo así como esto con la identidad y la autoestima. Y entonces la inteligencia artificial le colocó identidad y autoestima como mediadores del aprendizaje. Fíjese, eso se lo da es la inteligencia artificial, porque a nadie se nos ocurriría que la identidad es un mediador del aprendizaje. La identidad es un constructo teórico, la autoestima es una teoría o un constructo teórico, pero ellos no son mediadores. Los mediadores del aprendizaje son, por un lado, los docentes, que son los mediadores natos, y por el otro lado, las herramientas tecnológicas y los recursos instruccionales también son mediadores o sirven para mediar en el conocimiento. Pero fíjese lo que le da la inteligencia artificial, la identidad y autoestima como mediadores.
del aprendizaje. Cualquiera que no conozca le parece muy bien. Cualquiera que no sabe qué significa la palabra mediación, le parece muy bien. Pero es que la mediación, como ya les dije, no tiene, perdón, la mediación, como ya les dije, tiene que ver es con la persona que hace el proceso y los medios instruccionales que hacen el proceso normal. Todas las herramientas tecnológicas son recursos que sirven como mediadores. Por eso en las investigaciones aplicadas se puede utilizar las TIC porque o aparecen como mediadores. Fíjense ahora, objeto de estudio. Demostrar que trabajar la identidad y la autoestima no es un asunto secundario, sino una condición previa al aprendizaje. Eso se lo dio la inteligencia artificial o lo da la inteligencia artificial. Conectar con Erickson, Fanon y la pedagogía crítica de Freire. O sea, eso no tiene pies ni cabeza, porque demostrar que trabajar la identidad y la autoestima no es un asunto secundario es que no tienen nada que ver, o sea, no tienen una relación porque un objeto de estudio no es eso, no es demostrar nada. El objeto de estudio en este caso es la identidad y autoestima, ya va, pero es que eso no es un asunto secundario. La identidad es un asunto, si se pudiera llamar primario, importantísimo en las personas. Y la autoestima es importantísima en los seres humanos que cuando se lleva a la pedagogía, pues tiene un rol y un protagonismo. Y ahora dice conectar con Erickson, Fanon y la pedagogía crítica de Freire. Pues eso hay que verlo con qué autores se va a trabajar, con cuáles van a ser sus teorías. Luego dice fortalecimiento de la identidad afrocolombiana como estrategia pedagógica. Fíjense, fortalecimiento de la identidad afrocolombiana como estrategia pedagógica. Es que la identidad no es una estrategia pedagógica. La identidad es una teoría, es un constructo. ¿Me están entendiendo? ¿Sí? O sea, la inteligencia artificial le da cualquier locura que el que no entienda, el que no sabe, aplica aquel sintagma que dice, en el país de los ciegos, el tuerto es rey. Porque una persona que no conozca de identidad, que no conozca de autoestima, que no sepa qué significa mediación, por ejemplo, pues eso le parece que está muy bien escrito. Pero es que la identidad no es una estrategia pedagógica, ¿vale? Bien, seguimos. Bueno, otro aspecto fundamental son los paradigmas que existen hoy día para la producción de textos y hay modelos que implican que es primero, y en ese me anoto yo muchísimo, primero hay que escribir, primero hay que producir las ideas para después redactarlas. Un poco es el trabajo de Linda Flower y John Hayes, y Escardamalia y Bereine. Para mí los más importantes son Flower y Hayes, porque uno primero tiene que producir como le salga el texto, como se vaya produciendo, y después arranca el proceso de construcción. Y el otro paradigma es el que siempre hemos trabajado, el que utilizan mucho los docentes en bachillerato y en las escuelas y también a nivel universitario el paradigma como producto, es decir, todo tiene que quedar bien escrito de una vez. O sea, escribo y ya salió el proceso. No, como ustedes vieron, en la redacción del objeto de estudio y del título fueron pasando por varias etapas. Yo intervine, algunos de ustedes también intervinieron, o todos intervinieron, fueron construyendo, pero poco a poco, para utilizar esa terminología. Porque es que el proceso de escritura no se da en ningún objeto de conocimiento de entrada, de una vez. ¿Listo? Bien, dejo de compartir esto y vamos a pasar a compartir la siguiente. Vamos a hablar ahora del proyecto como tal, ahí volvemos a retomar inteligencia artificial, pero voy a explicarle para que les quede grabado cómo se estructura el proyecto de investigación y como que los elementos más importantes, porque esto es un trabajo que vamos a ir desarrollando paso a paso. Bien, ok, vamos a ampliar las.
para que la podamos ver. Listo. Ok. El proyecto de investigación o la investigación de tesis doctoral eh, tiene 5 elementos fundamentales o 5 dimensiones. ¿Qué es la dimensión epistemológica? Este es un primer acercamiento para ustedes, un primer espacio para que vayan entendiendo todo este proceso. Poco a poco en las diferentes asignaturas lo van comprendiendo. Entonces, un primer elemento es el elemento epistémico, es decir, todo tiene que ver solo con teorías. Ustedes van a formarse en una teoría específica, por ejemplo, en la identidad, o sea, se van a conocer su origen, su naturaleza, su alcance. Entonces, toda la epistemología tiene que ver con el marco referencial o el marco teórico del estudio. Ese es un gran capítulo que en Norman Hupel es el capítulo 2. Luego, el fundamento ontológico que tiene que ver con el ser, que tiene que ver con ese gran problema que que lleva al estudio de esta temática que vamos a estudiar. Aquí no, en el doctorado ustedes no van a hacer planteamiento de problema, sino van a caracterizar el objeto de estudio donde tiene el problema, donde va a aparecer el problema. Eso poco a poco también lo van entendiendo. Aquí en redacción de textos no voy a profundizar en la ontología, eso Dios mediante lo vemos en la unidad curricular competencias investigativas, porque esta parte, para hacer una descripción del objeto de estudio con un alcance ontológico, hay que tener conocimiento teórico o epistemológico del tema que está uno desarrollando. Por lo tanto, la tarea que ustedes se llevan van a ser el capítulo epistemológico y el capítulo metodológico. Bien, eso vamos hablando paso a paso. Entonces, el otro gran elemento es la metodología, que eso sí lo conocen ustedes de inmediato porque son los procedimientos para investigar. Luego, la teleología son los fines o los propósitos del estudio. Eso forma parte del capítulo 1 en Norma Juppel. Y la axiología tiene que ver con los valores de la investigación. Hay un elemento axiológico muy fuerte en la justificación en el capítulo 1, pero también en el capítulo metodológico uno asoma los elementos éticos de la investigación. Entonces, estas dimensiones llevan a los 3 grandes momentos, o capítulos, fases, como yo los quiera llamar, etapas de el proyecto de investigación. Ahora, ¿cómo arranca este proyecto de investigación? La investigación se inicia con la selección de un tópico, ¿sí? O sea, ese es el trabajo que ustedes están desarrollando en este momento en texto académico. Y ese tópico tiene 2 grandes elementos. El objeto de estudio nos lleva, perdón, a 2 grandes elementos. El objeto de estudio y el título tentativo. El objeto de estudio, escuchen bien esto, es el constructo o 2 constructos o los constructos o aspectos eminentemente epistémicos, teóricos, que una vez seleccionados no son sujetos a cambios posteriores, a menos que el investigador lo quiera cambiar por alguna razón. Pero en la medida que se desarrolla el estudio y avanza el conocimiento del objeto, es menos probable que lo cambie. Porque cuando uno cambia, valga la repetición, el objeto de estudio, vuelve a iniciar la investigación. Entonces, aquí tienen que tener muy claro que el objeto de estudio son los aspectos teóricos, los constructos. Por ejemplo, la identidad. La identidad es un objeto de estudio. Bien, ahora, ese objeto de estudio nos lleva a un título tentativo que siempre va a ser tentativo hasta que el tutor, hasta que le asignen el tutor y ya en tutorías ya queda un objeto de estudio mucho más orientador, mucho más, digamos, temporal, pero que incluso en la sustentación se va a ir, se puede acomodar. A mí me pasó que el título final de mi objeto de estudio doctoral cambió al final, quedó más cortico. O sea, el título cambia, ojo, pero el objeto de estudio no, se mantiene, porque si cambian el objeto de estudio, deben iniciar la investigación de nuevo.
Entonces, ese título tentativo es una formación, es una formulación provisional, orientadora, sintetiza el objeto del estudio antes de su desarrollo definitivo, cumple la función de delimitar el objeto en el contexto. Entonces, el título tiene objeto de estudio más el contexto. Y el contexto es el espacio necesario que implica la delimitación. Por eso, en esta segunda tarea, yo me dediqué a revisar el objeto y aquellos que todavía tenían algunas cositas por ahí que como que no cuadraban, entonces sufrieron alguna modificación. Bien, entonces el primer momento de la investigación es el contexto de estudio. Yo voy a salir. Ok, el primer momento de la investigación es el objeto de estudio. Bien, y ese es el contexto de estudio, perdón. Y ese contexto de estudio tiene unos objetivos, una realidad y una justificación e importancia. Todo eso forma parte del objetivo uno. Y fíjense que aquí les quiero mostrar cómo en esta lámina solita, cómo la inteligencia artificial juega con uno. Y si uno no sabe, yo la dejé tal cual, porque si uno no sabe, parece que estuviera bien. Yo le di estos datos a la inteligencia artificial para que me hiciera esta lámina un poco para ver qué me daba para compartir con ustedes la experiencia. Y fíjense lo siguiente. Entonces, tenemos momento uno, contexto de estudio, pero luego me vuelve a colocar contexto de estudio. Ya lo tengo una vez. La realidad del objeto de estudio, perfecto, me la da. Esta es la ontología y eso lo vamos a profundizar en competencia investigativa. Los objetivos de la investigación. Me da el objetivo general y los objetivos específicos. ¿Qué se pretende lograr y cuáles son las metas que yo aspiro? Me da la justificación e importancia, por qué es relevante y por qué es importante. Fíjese, vuelve a repetir cosas. ¿Por qué es relevante y por qué es importante? Relevancia e importancia son sinónimos. Entonces, esas son cositas que parecieran normales, pero que la inteligencia artificial se las da y si uno no lo tiene claro, le parece que está muy bien elaborado. Entonces el proyecto tiene un gran momento uno, un gran momento dos, que es el marco referencial, donde encontramos los antecedentes. Hoy les estoy haciendo una explicación general y la próxima semana les hago una explicación específica de cada elemento de las tareas que ustedes van a entregar en competencia investigativa. Entonces, el antecedentes de los últimos 5 años son solo estudios doctorales de los últimos 5 años. Lleva el autor, el año, el país, la universidad, el título en cursiva, el objetivo, el paradigma, o sea, la metodología, los resultados y los aportes al estudio. O sea, aquí les queda a ustedes esta lámina para que se guíen sobre los antecedentes. De igual manera, perdón, el marco referencial tiene unas teorías que son eminentemente epistémicas, entonces son dos elementos fundamentales, las teorías base y los fundamentos teóricos de apoyo o teorías de apoyo o complementariedad teórica. Y estas teorías base surgen del tema objeto de estudio, del objeto de estudio que en este caso son los saberes previos de los estudiantes y las prácticas pedagógicas en el área de matemática. Los saberes previos y prácticas pedagógicas es el objeto de estudio y sus teorías bases son la teoría de las situaciones didácticas, que es un trabajo en el área de matemática, y el enfoque sobre ontología y epistemología matemática de Jean Piaget. Cada teoría base tiene un autor. Y los fundamentos teóricos surgen de este título, son los saberes previos de los estudiantes de matemáticas y las prácticas pedagógicas en el área de matemáticas. Y el momento 3 tiene que ver con la metodología, donde van a tener, o vamos a ver y a profundizar un poquito la próxima sesión sobre los paradigmas, los enfoques. Fíjense, tenemos tres grandes paradigmas: el positivista, el interpretativo, el paradigma sociocrítico, perdón,
y el paradigma pragmatista. Cuatro grandes paradigmas que nos llevan a cuatro enfoques: el cuantitativo, cualitativo, el paradigma sociocrítico también nos lleva al enfoque cualitativo y el paradigma pragmatista nos lleva al enfoque mixto. Y aquí le dejo a ustedes los diferentes diseños que se utilizan para cada enfoque y para cada paradigma. O sea, les hice ese cuadro para que les sirva a ustedes. Los paradigmas que ustedes van a, perdón, el paradigma que ustedes van a utilizar es el interpretativo, básicamente, donde tenemos como diseños o métodos la etnografía, la fenomenología y la teoría fundamentada. Son esos tres que le dejé ahorita, pero hay otros. Y otro asunto importante son los informantes, que son los actores, estudiantes, padres de familia, etcétera. Son todas las personas que van a participar en la investigación, y las técnicas que son las técnicas de investigación, que es la observación, entrevista, grupo focal, análisis documental y encuesta, y cada una de ellas tiene sus propios instrumentos. Lo más, las técnicas más importantes que ustedes van a utilizar son la observación, la entrevista y los grupos focales y análisis documental. Encuesta se usa para investigaciones cuantitativas. Entonces, con esto cierro la sesión grabada. Oímos algunas preguntas y para cerrar esta sesión, y luego vamos al conversatorio con todas las preguntas que le puedan surgir de esta sesión, pero nos tenemos un tiempito para una pregunta, ¿vale? ¿Quién quiere intervenir allí? Si no hay preguntas, No, ajá. doctor, solo quería preguntarle, usted dice que específicamente puede ser cualitativo. Mi investigación la tengo mixta, porque considero que hay que hacer un análisis cuantitativo a los datos aparte de lo cualitativo. Entonces, no sé si lo dejo así o... No, sí, perfecto. Muy buena pregunta. Para el doctorado, todas las investigaciones deben tener un elemento cualitativo, pero por ello aparece el método mixto. Está muy bien explicado en el libro de Hernández, Fernández y Batista. Yo se los voy a colocar en la plataforma para que lo tengan. Eso está en línea y ustedes lo pueden conseguir. Pero pueden utilizar un enfoque, un paradigma pragmatista con un enfoque mixto, donde utiliza un método cualitativo y un método cuantitativo. Perfecto, profe. Se puede utilizar de esa manera. Es un poquito más complicado a nivel doctoral, pero sí se puede utilizar. Vale, entonces voy a cerrar esta sesión. Tenemos las 8:29, 8:30. Entramos a las 8:40 por el enlace de Jitsi Meet, por el otro enlace que no implica grabación. ¿Vale? Entonces, para esta segunda sesión, tener a mano el objeto de estudio y el título, cada uno, porque le vamos a dar un repaso a eso. ¿Listo? Ya, tomen cafecito, tomamos cafecito, descansamos y entramos a las 8:45 mientras se convierte el video. Vale.